Bueno, para esta sección vamos a empezar con lo que es el cálculo analítico de límites. ¿Listo? Entonces esta parte se va a dividir en dos. La primera son las propiedades de los límites. Propiedades de los límites. Y la segunda es la estrategia para el cálculo de límites. ¿Listo? Estrategia. ¿Listo? Para el cálculo de límites analíticos. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar la primera parte de las propiedades de los límites. ¿Listo? Propiedades de los límites. Bueno, entonces en las propiedades de los límites vamos a explicar diversos teoremas. Entonces empezamos con el primer teorema y al final pasamos a los ejercicios. Entonces, teorema. Entonces, bueno, existe la sustitución directa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto de la sustitución directa? Sustitución directa. Entonces, en la sustitución directa, si tenemos el límite cuando x tiende a c de la función f de x, pues simplemente esto nos va a dar la función evaluada en C. ¿Listo? O sea, esto es lo que llamamos sustitución directa. Entonces simplemente es sustituir x por C. ¿Listo? Sustituir x por C. ¿Listo? Entonces, bajo este criterio, pues existirán algunos límites básicos. Entonces, que hacen parte de este teorema. Entonces, límites básicos. Voy a poner en azul. Entonces, llamemos a este teorema el teorema 1. Límites básicos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos límites básicos? Bueno, este sería el teorema 1. ¿Listo? El teorema 1. Entonces, los límites básicos son los siguientes. Si tenemos entonces sean b, c números reales, y n un entero positivo. Listo. Y n un entero positivo. Entonces tenemos nuestra primera definición. Esa va a ser, bueno, primero que el límite cuando x tiende a c de b es igual a p. ¿Listo? O sea, b es una constante. ¿Listo? El segundo, el límite cuando x tiende a c de x, pues este será igual a c. Aquí estamos haciendo el de sustitución directa. Y el tercero será que el límite cuando x tiende a c de x a la n, listo, esto es igual a c a la n. Bueno, aquí este n puede ser un número, bueno, realmente n puede ser positivo,
pero realmente también puede ser una fracción, entonces no necesariamente tiene que ser un entero positivo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos x a la 1/2, nos quedará c a la 1/2. ¿Listo? Entonces no necesariamente esto quedaría, digamos, entre comillas, ¿no? Entre comillas, teniendo en cuenta de que podemos utilizar la raíz también, entonces no hay problema. ¿Listo? Entonces, ejemplo de estos límites básicos. Entonces, ejemplo. Entonces, si tenemos primero, siendo el primero, entonces, para el primero, entonces, si tenemos el límite, ¿sí? Cuando x tiende a 2 de 3, pues esto es una constante, ¿no? Entonces simplemente eso nos va a dar que es igual a 3. Aquí estamos utilizando el primero, ¿no? Es una constante, entonces nos va a dar esa misma constante. El segundo, pues tenemos que el límite cuando x tiende a menos 4 de x, pues este es de sustitución, ¿no? Entonces sería este. Entonces si x es igual, sería igual al valor que toma la función ahí, es decir, a menos 4. Listo, simplemente reemplazar. Y el tercero, entonces sería el límite, perdón, el límite cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 2, ¿de quién? De x al cuadrado, pues esto será 2 al cuadrado y esto será igual a 4. ¿Listo? Entonces ahí utilizamos la última. Pero como les digo, n puede ser también, digamos, una fracción, como un medio, un cuarto, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esos son los límites de los ejemplos del teorema 1. Ahora, teorema 2. Teorema 2, entonces aquí se definimos los que son las propiedades de los límites. ¿Listo? Entonces, propiedades de los límites. Bueno, realmente todas son propiedades, ¿no? Y siempre se definen la suma y la resta de la suma, resta y multiplicación de límites. Bueno, y división. Entonces, sean B, números reales, listo, y n un entero positivo, listo, y f, listo, coma g, funciones con los siguientes límites. Listo, entonces ¿cuáles son esos límites? El límite cuando x tiende a c, listo, la función f de x, es decir, esta que me refiero acá, va a ser igual a l, y la otra sería el límite cuando x, punto y coma, no, cuando x tiende a c de la función g de x igual a k. ¿Listo? Esto sale de la definición del límite que se dio en la sección anterior, ¿no? Aquí simplemente pues escribo k para no confundirla con este x, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces las propiedades son las siguientes. Entonces, la primera corresponde a la de múltiplo escalar. Múltiplo escalar, ¿listo? Entonces, en el múltiplo escalar, pues se establece lo siguiente. El límite, cuando x tiende a c,
de la función b de f de x, ¿listo? Pues esto será igual a ¿quién? Esto será igual, como es una constante, ¿sí? Entonces técnicamente puedo sacarla de acá. Entonces b será igual al límite cuando x tiende a c de f de x, ¿listo? Y esto pues va a ser igual a ¿quién? Pues bueno, toca evaluar esto. Entonces esto ya se había dicho que era L, ¿listo? Entonces simplemente esto nos va a quedar que es B por L, ¿listo? O sea, recuerde que L es un valor, ¿no? L es un valor el cual toma la función para ese límite, ¿listo? La segunda. Entonces suma o diferencia. Suma o diferencia. ¿Listo? Entonces la suma o diferencia establece lo siguiente. Que el límite, ¿listo? Cuando x tiende a c de ¿quién? De f de x más o menos, aquí establezco suma o diferencia, ¿no? Puede ser con más o puede ser con menos, más otra función g de x. ¿Esto quién va a ser igual? Pues va a ser separo los límites, ¿listo? O sea, esto será el límite cuando x tiende a c de quién? De f de x más o menos, ¿listo? El límite cuando x tiende a c de g de x, ¿listo? Y entonces esta parte pues ya sabemos que es L y la segunda parte sabemos que es K, ¿no? Y cuando el límite cuando x tiende a c de g de x es K, entonces esto nos va a dar igual a ¿quién? Pues a L más o menos, dependiendo de la operación que esté haciendo, si es suma o resta, más o menos K, ¿listo? Entonces ahí queda definida este límite. Tercera, perdón. Entonces, la tercera, ¿cuál es? Tercera, entonces es la del producto. Listo, entonces la del producto nos dice lo siguiente, que el límite cuando x tiende a c de dos funciones que se están multiplicando, f de x y g de x, esto es lo mismo que decir cada una por aparte, ¿no? El límite cuando x tiende a c de f de x por, listo, por, entonces esto sería multiplicado por el límite cuando x tiende a c de g de x, ¿no? El límite cuando x tiende a c de g de x, ¿listo? Y entonces esta parte ya sabemos que equivale a L y que esta parte equivale a K, ¿listo? Entonces sería L por K. Bueno, la cuarta. Entonces, la cuarta establece, la cuarta es la del cociente. Entonces la del cociente nos dice que límite cuando x tiende a c, ¿listo? Cuando x tiende a c de f de x, una función que se divide sobre otra, sobre g de x, pues esto aquí va a ser igual. Entonces lo mismo, se separan los límites, entonces va a ser el límite del de arriba sobre el límite del de abajo. Entonces límite cuando x tiende a c de f de x sobre el límite cuando x tiende a c de g de x, ¿listo? Y esto pues simplemente es, ya sabemos que lo de arriba es L sobre K, ¿listo?
Entonces esa es la del cociente. Y aquí hay que suponer que K tiene que ser distinto de 0, o si no esto se vuelve indeterminado. ¿Listo? Y la última pues es la de las potencias. Entonces, quinto, entonces la potencias. Entonces la de las potencias nos dice lo siguiente. El límite cuando x tiende a c, ¿de quién? De f de x elevado a la n. ¿Listo? Entonces nosotros ya sabemos que f de x es igual a L, entonces esto nos quedaría L elevado a la n. ¿Listo? Entonces esas son el resumen de las propiedades de quién de los límites. ¿Listo? Bueno, entonces podemos hacer un ejemplo sencillo. Entonces, ejemplo, aplicando estas propiedades. Entonces, un ejemplo sencillo. Entonces, ejemplo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar, bueno, nos piden hallar el límite, listo. Límite cuando x tiende a 2 de quién. Bueno, pueden haber escrito todo esto. Entonces, simplemente el límite cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado más 3. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una suma, entonces podemos aplicar la propiedad de la suma. ¿Listo? Entonces, solución. Entonces para lo primero que podemos hacer es aplicar la de la suma. ¿Listo? Aplicar la propiedad de la suma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Para aplicar la propiedad de la suma, pues va a ser el límite de este más el límite de este, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar límite cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado, ¿listo? Más el límite cuando x tiende a 2 de 3, ¿listo? Entonces, en el primero podemos aplicar la del múltiplo constante, es decir, la primera. ¿Listo? Esta que tenemos acá. Entonces, esta de acá. ¿Sí? Que lo que hacemos es sacar la constante del límite. ¿Listo? Entonces, cerrar. Entonces, aquí ya la segunda parte. Entonces, en el primer término. Se aplica la primera propiedad. ¿Listo? Y en el segundo, pues podemos aplicar la de la constante, ¿no? Aquí tengo una constante, entonces esa sería la segunda propiedad, ¿no? O sea, aquí está. No, aquí se aplica la de los básicos, ¿no? Esta de acá. Aplicamos esta. Entonces aplicamos la primera de los límites básicos. Entonces se aplica en el segundo, se aplica, listo, se aplica la primera propiedad, listo, de los límites básicos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar de la forma, se va a ser igual a quién.
a 4, límite cuando x tiende a 2, de quién, de x al cuadrado, listo, de x al cuadrado, más, entonces ya en el otro término nos va a dar igual a 3, listo. Bueno, y aquí podemos simplificar, aquí podemos aplicar la propiedad de las potencias, listo, o sea, esta de acá, entonces aplicando propiedades de la potencia, entonces tercero, entonces aplicando propiedad, listo, de la potencia, entonces nos va a quedar que ¿qué? Que eso va a ser igual a ¿quién? Eso va a ser igual a 4 multiplicada por 2 al cuadrado, ¿cierto? Más 3. Y aquí ya simplificamos, entonces nos va a dar 2 al cuadrado es 4, por 4 va a ser 16 más 3, y esto es igual a 19, ¿listo? Entonces el límite de esa función, límite cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado más 3 va a ser igual a 19, ¿listo? Obviamente si usted ya tiene idea de esto, pues puede resumir esto rápidamente o simplemente puede simplificar, ¿no? O sea, puede reemplazar directamente. O sea, otra solución es reemplazar directamente, ¿no? Entonces, reemplazando directamente o por sustitución directa, reemplazando directamente, pues que nos va a quedar escoger esto y reemplazar 2 aquí, ¿no? Entonces simplemente el límite cuando x tiende a 2, de que de 4x a la 2 más 3, esto es lo mismo que decir que 4 multiplicado por 2 a la 2, ¿sí? Más 3, y esto nos va a dar que es igual a 19, ¿listo? Entonces usted puede hacerlo directamente. Bueno, existe otro teorema, ¿listo? Entonces, de funciones polinómicas irracionales. Entonces, teorema 3, ¿no? Teorema 3, entonces, funciones polinómicas irracionales. Funciones polinómicas, listo, y racionales. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Nos dice que, entonces, para la polinómica, listo, entonces, bueno, sea P una función polinómica, una función polinómica, listo, y C un número real, un número real, listo. Entonces simplemente nos dicen que el límite cuando x tiende a c de p de x, que esto es la función polinómica, pues simplemente es evaluar esa función polinómica en el valor de c, no es más. Entonces recuerde que esta es la parte de función polinómica. ¿Listo? Ahora, para la función racional, entonces sea r de x igual a p de x sobre q de x, ¿listo? Una función racional. Esto es una función racional, ¿no? Una función racional, ¿listo? Y C un número real,
un número real, listo, tal que, entonces, q de c tiene que ser, o q de x más bien, q de x tiene que ser distinto de 0. Q de x tiene que ser distinto de 0 o si no esto se indetermina. Entonces podemos definir nuestro límite como que, entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a c de r de x, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? A r de c, que es lo mismo decir p de c sobre q de c, perdón, q de c, listo, con q de c distinto de 0, ¿no? Por lo que esto se indetermina. Bueno, entonces hacemos un ejemplo sencillo. Entonces, ejemplo. Entonces, un ejemplo sencillo es el siguiente. Entonces, hallar el límite. Simplemente reemplazar, ¿no? Hallar el límite, listo. ¿De quién? Bueno, el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x más 2 y esto dividido entre x más 1. ¿Listo? Entonces aquí la función racional simplemente nos dice que reemplacemos el valor de x por c en la función. ¿Listo? Tanto en la p de x, tanto en p de c como en q de c. ¿Listo? Entonces esto sería, este pedazo sería pues p de c y este pedazo sería q de c. Sino que eso simplemente es reemplazar este valor aquí. ¿Listo? Entonces reemplazando, entonces solución, entonces reemplazando, entonces ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x más 2 sobre x más 1 va a ser igual a ¿quién? Entonces reemplazo este valor de 1 aquí en las x. Entonces va a ser 1 al cuadrado más 1 más 2, ¿listo? Dividido entre 1 más 1. ¿Listo? Y eso aquí va a ser igual. Si ya usted hace la suma de esto, lo de arriba nos da 4 y lo de abajo nos da 2 y esto va a ser igual a 2. ¿Listo? Realmente hasta el momento solo es evaluar el valor de x en cada una de las funciones. ¿Listo? Bueno, y aquí ya viene tal vez la más complicada. Estas eran fáciles. Sin embargo, aquí ya viene la más complicada de todas esas. Entonces, teorema. Entonces, este va a ser el de la función compuesta. Función compuesta. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la función compuesta? Entonces, la función compuesta va a decir lo siguiente. Si f y g son funciones tales que, bueno, el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a L y el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de L, ¿no? Des en cuenta que aquí nos dio un valor, mientras que aquí nos está evaluando la función en L. ¿Listo? Entonces, cuidado con eso. Entonces, podemos decir que ¿qué? Que el límite cuando x tiende a c de f de g de x, ¿listo? O de la función compuesta va a ser igual a ¿quién? A f
evaluada en L. Listo, esto es F, ¿no? Esto es F. A F evaluada en L. Listo, entonces esta es tal vez la más complicada de todos los límites. Listo, de las funciones compuestas. Listo. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo de esto para que quede bien explicado. Entonces el ejemplo es el siguiente. Entonces nos dan la función de hallar el límite. Listo. Entonces hallar el límite. Sí, de, entonces nos dan dos funciones. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 4. Listo. Y el límite, bueno, si nos dan las dos funciones iniciales, qué pena, dadas, voy a borrar, qué pena con ustedes. Entonces, me estaba adelantando un paso. Entonces, dada f de x igual a x al cuadrado más 4, ¿sí? Y g de x igual a la raíz de x, pues hallar el límite, ¿sí? Hallar el límite cuando x tiende a 0, hallar el límite cuando x tiende a 0 de f de g de x. ¿Listo? Bueno, entonces la forma que se haría normalmente, ¿sí? La forma que se haría normalmente, pues es hallar la función compuesta. ¿Listo? Entonces, solución. ¿Sí? Aquí no voy a utilizar sin, bueno, aquí lo que voy a utilizar es hallar la función compuesta y evaluar x en 0. Entonces existen dos formas. Hallar la función compuesta y al final evaluar x en 0, x igual a 0, o utilizar la parte del teorema. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la primera. Entonces la primera parte es hallando la función compuesta. Obviamente que las dos nos tienen que dar iguales, ¿no? Entonces hallando la función compuesta. ¿Listo? Entonces recuerde que para hallar la función compuesta lo que hay que reemplazar es ¿quién? F, lo que tenga como x, lo reemplazo por g de x, ¿no? Entonces la función compuesta f de g de x, ¿a quién va a ser igual? F, ¿quién es? Es x al cuadrado, ¿no? Pero acuérdese que tiene que reemplazar x por lo que valga g. Entonces nos va a quedar raíz de x elevado al cuadrado más 4, ¿sí? Donde haya x pones g de x. ¿Listo? Bueno, ¿y esto qué es igual? Bueno, aquí se iría la raíz, con el cuadrado, perdón, y esto nos quedaría x más 4. ¿Listo? Entonces, hallando el límite, ¿sí? Hallando el límite, entonces ya podemos reemplazar este límite, perdón, ya podemos reemplazar este límite. Entonces, simplemente nos va a quedar que el límite de cuando x tiende a 0, ¿de quién? De f de g de x, de f de g de x va a ser igual a quién? Pues a lo que nos acaba de dar aquí, ¿no? Ya llamamos la función compuesta. Entonces es reemplazar. Entonces nos va a dar que esto va a ser igual a quién? Al límite cuando x tiende a 0 de x más
4, ¿listo? Y entonces, ¿cuánto vale x? X vale pues 0, entonces ya por sustitución directa, entonces por sustitución directa, listo, entonces a reemplazar x acá, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a 0 de x más 4 va a ser igual a 0 más 4, esto va a ser igual a 4, ¿listo? Entonces esa sería la forma por la parte de función compuesta. Pero ahora vamos a hallar, que, oh perdón, aquí tengo mal una parte del teorema. Aquí es cuando e de x tiende a c es igual a L, y aquí cuando x tiende a L, perdón, cuando x tiende a L de f de L, de f de x, esto es igual a f de L, ¿listo? Entonces, utilizando la parte de este teorema, ¿listo? Entonces, teorema, entonces, la segunda parte, bueno, utilizando el teorema, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto al utilizar el teorema? Entonces, el teorema nos dice, bueno, voy a copiar el teorema, o la parte que necesito del teorema. Entonces, el teorema nos dice límite de g de x cuando x tiende a 0 es igual a L. ¿Listo? Entonces voy a copiar esa parte. Entonces, cerrar. Entonces, límite cuando x tiende a c de g de x es igual a L. ¿Listo? Y la otra es el límite cuando x tiende a L de f de x, pues simplemente esto va a ser f de L. ¿Listo? Entonces, hallamos esta primera parte, o sea, ya esta primera parte. ¿Quién era g de x en nuestro problema? G de x era raíz de x, ¿listo? Y tenemos que evaluarla cuando x tiende a 0, ¿listo? Entonces, para esta parte, entonces, el límite cuando x tiende a 0 de la raíz, esto es 0, ¿no? Quedó como si tuviera tilde, 0 de la raíz de x, esto es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, ¿cierto? O sea, por sustitución directa, aquí ya hago sustitución directa, ¿listo? Entonces sustitución directa, entonces simplemente reemplazo. Entonces quiere decir que este, ¿quién es? Este es L ahora, ¿no? O sea, este es el valor de L. Entonces, esto es igual a L. Y entonces ya para hallar el límite total, pues lo que utilizo ya es esta parte del teorema. Entonces, nos va a quedar el límite cuando x tiende a L. Pero L, ¿quién es? L es 0. ¿Listo? ¿De quién? De f de x, pero f de x recordemos que era x al cuadrado más 4. ¿Listo? Entonces, x al cuadrado más 4. Y ya por sustitución directa, pues tenemos que esto es 0 más 4. Y pues esto va a ser igual a 4. ¿Listo? Entonces, ten en cuenta que nos dio el mismo valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que el límite, bueno, copiémoslo ya en otra parte. Entonces, por la parte del teorema, ¿sí? Por la parte del teorema, entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de esa función compuesta, pues va a ser igual a f de L, ¿sí? Que f de L vendría siendo, pues, esto, 4. ¿Listo? Entonces, en términos finales, podemos decir que el límite
cuando x tiende a 0, ¿sí? De la función compuesta de f de g de x, perdón, de f de g de x, pues es igual a 4. ¿Listo? Concluyendo con el teorema. ¿Listo? Entonces, des en cuenta, tanto por la parte compuesta nos dio 4, como la parte del teorema nos da 4. ¿Listo? Bueno, otro ejemplo para la parte de función compuesta. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo es el siguiente. Entonces nos da la función, entonces dadas, ¿sí? F de x igual a raíz cúbica de x y g de x igual a 2x al cuadrado menos 10, pues tenemos que hallar, ¿sí? Hallar pues el límite, el límite cuando x tiende a 3, ¿de quién? De la función compuesta, ¿no? F de g de x. ¿Listo? Que recordemos que esto es lo mismo que decir f de l, ¿no? Si ya llamamos f de l. Entonces la parte compuesta se la dejo a usted. Aquí vamos a desarrollarla por el lado del teorema. ¿Listo? Teorema. Entonces, por el lado del teorema, pues el teorema nos dice, recordemos que nos dice que el límite cuando x tiende a ser, bueno, voy a hacerlo en la otra hoja para escribir mejor. Entonces, teorema, ¿no? Solución por el teorema. Entonces, por el teorema. Entonces, el teorema, recordemos que nos dice el límite cuando x tiende a c de g de x, lo llamamos L, y entonces el límite cuando x tiende a L, esto que es este L, de f de x es igual a f de L. ¿Listo? Y con esto pues ya hallamos el límite, ¿no? Entonces, ¿quién es qué? ¿Quién es g de x? Entonces g de x es esto, ¿no? 2x al cuadrado menos 10. Y luego hablamos en c, ¿no? Entonces este sería el valor de c. Este sería c. Entonces, nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar que el límite cuando x tiende a 3 de quién? De g de x, que es 2x al cuadrado menos 10, ¿no? Entonces aquí lo hacemos de una vez por sustitución directa. Entonces esto nos va a quedar 2 por 3 elevado al cuadrado menos 10. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 18 menos 10, ¿sí? 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Y esto es igual a 8, ¿listo? Entonces este valor que acabamos de hallar es igual al L, ¿no? Que esto no lo define la parte del teorema. Ahora vamos a hallar la parte de este lado. Entonces el límite cuando x tiende a L, ¿no? Pero L ya sabemos que es 8. ¿De quién? De f de x. Pero f de x es raíz cúbica de x. Entonces, raíz cúbica de x. ¿Listo? Y entonces esto ya podemos hacerlo por sustitución directa. Entonces nos va a quedar raíz cúbica de 8. ¿Listo? Y esto va a ser igual a ¿quién? Pues a 2, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8. La raíz cúbica de 8 es 2. Y esto pues es f de L. ¿Listo? Entonces quiere decir que el límite de esta función compuesta, ¿sí? El límite cuando x tiende a 3 de esa función compuesta, cuando x tiende a 3 de esta función compuesta de estas funciones, es igual a 2. ¿Listo? Ok, nos dio acá. Bueno, entonces faltaría una última parte del teorema. Entonces, el último teorema. Entonces íbamos en el teorema
en el teorema 5 creo. A ver cuál era el de compuestas. Bueno, no le puse nombre. Bueno, otro teorema, ustedes llevan el orden ahí. Listo. Entonces, teorema, entonces este va a ser de las funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, teorema de funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, el de las funciones trigonométricas es fácil, entonces C, un número real, listo. Entonces, bueno, C un número real en el dominio de las funciones trigonométricas, ¿no? En el dominio de las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces nosotros ya vemos funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces tenemos las siguientes propiedades. Entonces la primera nos dice, bueno, esto abierto. Entonces la primera nos dice que el límite cuando x tiende a c del seno de x, pues simplemente reemplazar el valor de x por c. Entonces sería seno de c. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces la segunda será que el límite cuando x tiende a c, el coseno de x, pues va a ser igual a ¿quién? Al coseno de c. ¿Listo? Coseno de c. Esto no es cosecante, ¿no? Esto es coseno de c. No se vaya a confundir. La tercera, entonces dirá que el límite cuando x tiende a c, ¿listo? De la tangente de x es igual a la tangente de c. La cuarta, entonces, y así sucesivamente, ¿no? Para cada una. Límite cuando x tiende a c de la cotangente de x será cotangente de c. La quinta será límite cuando x tiende a c de la secante de x es igual a secante de c, y ya la última pues será la de cosecante. Entonces límite cuando x tiende a c de la cosecante de x, todo va a ser igual a ¿quién? A la cosecante de c, ¿no? Pilas, ¿no? Cosecante de c. Confundo aquí estas letras. Bueno, entonces hagamos un ejemplo sencillo. Entonces, ejemplo de esta parte. Entonces, ejemplo va a ser el siguiente. Entonces, el límite. Entonces, límite. Hallar. Bueno, hallar ¿qué? El límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x. ¿Listo? Entonces esto es fácil, ¿no? Entonces solución, entonces puedo hacerlo por sustitución directa. Entonces sustitución directa. Entonces simplemente es calcular eso, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x es lo mismo que decir tangente de 0. La tangente de 0 es igual a 0. ¿Listo? Fácil. Bueno, otro ejemplo, así un poco más complicado. Entonces, es el siguiente. Otro ejemplo. Entonces nos dan el límite. Entonces hallar. ¿Listo? Hallar el límite cuando
x tiende a pi, ¿listo? Cuando esto es pi, ¿no? ¿Pi de quién? Del x coseno de x, ¿listo? Entonces, solución. Entonces, aquí primero aplicamos propiedades, ¿no? Porque tengo un producto. Entonces, por propiedades, ¿listo? El producto. Entonces, propiedades del producto. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar, bueno, lo escribamos. Límite cuando x tiende a pi de quién, de x coseno de x. Esto va a ser igual a quién, al límite del primero, ¿sí? Límite de x cuando tiende a x por el límite del segundo cuando x tiende a pi del coseno de x. ¿Listo? Y desarrollamos esto. Entonces esto pues es sustitución directa, entonces simplemente nos va a quedar, el primero nos va a quedar que este límite, pues reemplazamos x por pi, ¿listo? Eso por los límites básicos, ¿listo? Multiplicado por el coseno, aquí también hacemos sustitución directa, entonces podemos decir por el coseno de pi, ¿listo? Y entonces el coseno de pi es igual a, esto equivale a menos 1, ¿listo? Esta parte equivale a menos 1. Entonces a la final nos da como resultado que esto es igual a menos, hacemos esto más pequeño, esto es igual a menos pi, ¿listo? Entonces coseno de pi es igual a menos 1 y esto nos va a dar que es menos pi, ¿listo? Menos 1 por pi pues va a dar menos pi, ¿listo? Entonces eso es un ejemplo. Y ya como último ejemplo para esto, entonces último ejemplo, entonces nos va a dar, entonces hallar el límite cuando x tiende a 0 de quién, del seno cuadrado de x, ¿listo? Entonces esto podemos reescribirlo, podemos el seno cuadrado, entonces solución, entonces reescribir, a veces es necesario reescribir, ¿listo? Entonces el seno cuadrado de x es lo mismo que decir que, entonces límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de x, esto es lo mismo que decir que, bueno, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces aquí hacemos, o sea, esto es lo mismo, seno de x elevado al cuadrado es lo mismo que seno al cuadrado de x, ¿listo? Y entonces aquí ya podemos hacer sustitución directa, entonces nos va a quedar el seno de ¿quién? El seno de 0, ¿sí? Elevado al cuadrado. Y pues el seno de 0 nos da 0 elevado al cuadrado, y esto es igual a 0, ¿listo? Entonces con esta parte concluimos todas las propiedades de los límites, ¿listo?